Vamos a, vamos a arrancar con esta unidad 5 de Derecho Marítimo. Voy a leer y las cuestiones que hagan falta vamos a comentarlas. Arrancamos con el buque. Eh, Dice propiedad y publicidad naval. Propiedad del buque. El propietario del buque es el titular del dominio del buque. Cuando hablamos de propiedad, hablamos del derecho real por excelencia, ¿verdad? Siendo como requisito tener capacidad de adquirir, o sea, la mayoría de edad, que está establecida en el Código del Comerciante, Ley 1034/86. Me parece interesante definirle al buque, ¿verdad? El buque es esa embarcación que flota y está destinada al transporte, ¿verdad? Ya sea de personas, de cosas, ¿verdad? O de cosas y personas, ¿verdad? Ese es el buque. ¿Cuáles son los modos mediante los cuales se puede adquirir la propiedad de un buque? Los más comunes son la compraventa, por supuesto, seguramente mediante un contrato. Por prescripción adquisitiva, en el caso de que conocemos como usucapión, ¿verdad? Esa posesión pacífica e ininterrumpida. Eh, por sucesión, que por supuesto es la transmisión de derechos universales. Por donación y permuta. Esos son los medios más comunes de adquirir propiedad sobre un buque. Los medios exclusivos de adquisición naval son... Esto es otra cosa, ¿verdad? Esto está más relacionado con ya con el ámbito marítimo, ¿verdad? La construcción, el armador es el propietario. El abandono a los aseguradores y el apresamiento. ¿Por qué hablamos de adquisición naval? Porque no estamos hablando de un contrato ni una cuestión natural de la actividad privada. Son cuestiones muy específicas de la actividad naval, ¿verdad? Si yo construyo, si yo soy el armador, pongo los materiales, pongo la mano de obra, naturalmente eso me pertenece. Si yo abandono el buque para que la aseguradora constituya propiedad sobre él, pues bien. Y vamos a ver el apresamiento sobre qué trata más adelante, ¿verdad? Porque no recuerdo a qué se refería. Dice, la venta de los buques de más de 6... Atende este. La venta de los buques de más de 6 toneladas deben ser registradas en el registro público de la propiedad. En su sección correspondiente dice sección 2, registro de buques. Esa es la sección correspondiente al registro de buques, sección 2. Sí. ¿Cuál es la prueba del ejercicio del derecho de propiedad sobre un buque? Dice, en el caso de que un buque mayor a 6 toneladas, en el caso de un buque mayor a 6 toneladas, la prueba de la propiedad es la escritura pública, otorgada por el registro de buques, y en el caso de buques menores a 6 toneladas es el contrato de compraventa, entendido ese contrato como un instrumento privado, ¿verdad? Con certificación de firmas e inscripción en el registro de buques. También el testamento es una prueba de propiedad del buque. Siempre que esté inscrito, por supuesto, ¿verdad? Respecto de la venta del buque, dice, la venta del buque se rige por la legislación 1034/83 del comerciante y en su defecto por el Código Civil, aplicando las necesidades de capacidad entre las partes y las cuestiones de vicios del consentimiento y los vicios redivitorios o vicios de la cosa. Claro, si yo efectúo la venta de un buque, yo adquiero responsabilidad por eventualmente los vicios ocultos, ¿verdad? Si la cosa está dañada, yo oculté el daño, ¿verdad? O si la voluntad de la parte está viciada, bueno, todo eso rige también para la venta del buque. En referencia a la venta del buque nacional en el extranjero, ojo, en referencia a la venta del buque nacional en el extranjero, no surtirá efectos
si no es visada por el consulado paraguayo y transcripta en el registro del consulado mediante escritura pública otorgada ante el cónsul y se remitía vía consular al registro de buques en Paraguay. O sea, todo ese es el trámite que tiene que transcurrir para que la venta del buque en el extranjero surta sus efectos. O sea, además de tener, por supuesto, el contrato, ¿verdad? O la escritura, tiene que visarse por el consulado paraguayo, transcribirse en el registro del consulado mediante escritura pública otorgada ante el cónsul y se remite vía consular eso al registro de buques en Paraguay. Si el buque fuese vendido en viaje, corresponden al comprador los fletes que se devenguen, o sea, que se descuenten en el viaje desde que recibió su último cargamento. En la venta se entiende, salvo expresión en contrario, los aparejos pertenecientes a él. ¿Te acuerdas que hablábamos que el buque, aparte cuando hablamos del buque, no solamente hablamos del casco, sino que hablamos de los aparejos pertenecientes a él que existan a bordo? Las ventas judiciales se harán de la misma manera que se procede a los bienes inmuebles, según el Código Civil. Por eso decíamos seguramente que el buque es un bien mueble con características especiales, porque está sometido a hipoteca, ¿verdad? También, por supuesto, su venta judicial se realiza según el procedimiento previsto para los inmuebles, ¿verdad? ¿Qué dice al respecto el 859 del Código de Comercio? Los buques se adquieren por los mismos modos establecidos para la adquisición de las cosas que están en el comercio. Sin embargo, la propiedad de un buque o embarcación que tenga más de 6 toneladas solo se transmite en todo o en parte, por documento escrito que se inscribirá en un registro especialmente destinado. Esa es la sección 2 del registro de buque que hablábamos hace rato. El artículo 860 también habla sobre la propiedad y dice: la propiedad de las embarcaciones se transmite según las leyes y usos del lugar de contrato. En nuestro caso requiere la escritura pública que está registrada en la sección 2 del registro de buque, ¿verdad? Pero si un buque perteneciente a la matrícula nacional fuere enajenado en el extranjero, la enajenación no valdrá ni surtirá efecto respecto de terceros, sino liar escritura otorgada ante el cónsul respectivo y estuviese ella inscrito en el registro del consulado. El cónsul debe remitir en estos casos testimonios autorizados del acto de la enajenación a la oficina marítima en que se haya inscrito el buque. Entonces, esto quiere decir, si yo vendí el buque que tiene matrícula paraguaya, lo vendí en el Brasil o en China, se tiene que registrar esa compra-venta en el consulado de China. Y ese documento tiene que ser remitido a Paraguay para que se registre acá. Ahí recién la venta surte sus efectos, porque se rige por las leyes del país de la matrícula. El 861 dice: en la venta de un buque se entiende siempre comprendidos, aunque no se exprese, todos los aparejos pertenecientes a él que existan a bordo, a menos que se hubiere pacto expreso en contrario. Por supuesto, cuando hablamos de los aparejos, hablamos de todo lo que se necesita para que ese buque pueda navegar, ¿verdad? Entonces todo eso va incluido en la venta del buque. Bien. Después continúa diciendo el Código de Comercio en su artículo 862. Si se enajenase un buque que se hallase a la sazón en viaje, está en el viaje y durante el viaje se produce la venta, corresponderán al comprador íntegramente los fletes que devenguen el mismo viaje desde que recibió su último cargamento. O sea, a él le corresponde la parte del flete que se tiene que cobrar. ¿Por qué? Porque él es el nuevo propietario. Te hago el ejemplo, ¿verdad? Se hace un transporte de Europa a América
en un buque que era tuyo. Ese viaje va a llevar 10 días y el costo total del flete son 10 millones de guaraníes. Al día número 5 que ese buque está en transporte, está en viaje, por decirlo de alguna manera, se produce la venta. Pues bien, los otros 5 días, eventualmente, quedan a mi favor porque yo soy el comprador y a mí se me tiene que pagar el costo del flete, porque yo soy el propietario. Ese es el escenario, ¿verdad? Del 862 en la primera parte. Después dice, pero si al tiempo de hacerse la enajenación hubiera llegado el buque al puerto de destino, pertenecerán los fletes al vendedor. Claro, si al momento de hacerse la venta el buque ya llegó, ya no hay flete que se le pague, ¿verdad? Porque el vendedor fue propietario durante todo el viaje. Sin perjuicio de que, tanto en uno como en otro caso, puedan los interesados hacer valer sobre la materia las convenciones que tengan a bien. Muy interesante la figura, ¿verdad? ¿Sabes a qué la quiero comparar? Y perdón que me divague. Vamos a suponer que yo alquilo un auto para Volt. Así se entiende mejor el ejemplo. Y yo tengo un auto y yo le alquilo el auto a Juan Esteban. Y le cobro, no sé, 200.000 semanal le cobro por el alquiler del auto. Al día número 3 de la semana, al miércoles, yo te vendo el vehículo a vos. La pregunta nomás es, ¿verdad? ¿Corresponde que Juan Esteban me pague a mí, hablando en términos de derecho marítimo, la totalidad del alquiler? No. Corresponde que se haga una proporción entre los días transcurridos que fue parte de mi propiedad ese vehículo, se me pagan a mí, ¿verdad? Como es mitad de semana, bueno, 100.000. Y los otros días no transcurridos que ya pasan a ser parte de tu propiedad, se te paga a vos. Esa un poco es la lógica que se maneja. Bien, vamos al 863. Dice, la propiedad de los buques en caso de venta voluntaria, ya sea verificada dentro del Estado o en país extranjero, solo se transmite al comprador con sus cargas, salvo los derechos y privilegios especificados en el título correspondiente. Claro, si yo eventualmente vendo algo que está embargado, lo vendo con el embargo. Funciona así, ¿verdad? Vamos al 864. Las ventas judiciales de los buques se harán con las mismas formalidades que la de los bienes inmuebles. Reitero, esto en relación a lo que decíamos en las primeras unidades, ¿verdad? El buque es una cosa mueble, pero con características especiales, ya que se le aplican algunas disposiciones previstas para los inmuebles, en materia de transmisión de derechos, en materia de hipotecas. Exacto. En las ventas judiciales se extingue toda responsabilidad del buque en favor de acreedores. En las ventas judiciales, sean cuales fueren sus privilegios, desde el día del remate, el privilegio respecto del precio se ejercitará en el orden establecido en el título de los privilegios marítimos. Bien. El 865 dice, el vendedor de un buque está obligado a dar al comprador una nota firmada de todos los créditos privilegiados a que pueda estar sujeto el buque. Claro, los buques pues pueden constituir en sí mismas como garantías hipotecarias, ¿verdad? Son sujetos de hipoteca los muebles, los buques. Y pueden estar constituidas varias hipotecas. Y las hipotecas, como sabemos, son créditos privilegiados. Pero puede haber otro tipo de crédito también, ¿verdad? Que pesen sobre el buque, algunos gastos de viaje, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que dice nomás es que yo al venderte, al transferirte, al vender el buque, tengo que notificarte por carta cuáles son los créditos privilegiados. Eso es una obligación mía como vendedor, el cual deberá insertarse en la escritura de venta. La falta de declaración de algún crédito privilegiado induce presunción de mala fe por parte del vendedor. El artículo 866 dice, el dominio del buque
adquirido por contrato no podrá ser justificado contra tercero. ¿Por qué esto? Por el principio de relatividad de los actos jurídicos. Los contratos solamente surten efectos entre las partes. Cuando vos escribís ese contrato, cuando vos lo haces mediante escritura pública y lo registrás en el registro de buques, en la sección 2 del registro de buques, ahí recién surte efecto contra tercero. Por eso dice a renglón seguido, sino con escritura pública que deberá otorgarse en el registro que habla el 859. La misma disposición se aplica al dominio de un buque que una persona construye o hace construir por su cuenta. Adquirida por sucesión testamentaria, sucesión intestada o apresamiento, la propiedad no podrá ser probada según el caso, sino con testimonio fehaciente del testamento. O sea, vos no podés decir adquiero por testamento, no, tenés el testamento, acta de adjudicación o sentencia del tribunal competente. Esa es la prueba que vos ejercés propiedad sobre el buque, ¿verdad? Las disposiciones de los dos primeros párrafos del presente título no son aplicables a los buques que pesen menos de 6 toneladas, ¿sí? Nosotros decíamos, si el buque pesa menos de 6 toneladas, se transmite por contrato privado, punto, ¿verdad? Sí, pero si es de más de 6 toneladas, aplican todas las disposiciones que son inherentes a los inmuebles. Bien, también la prescripción es una forma de adquirir propiedad, o mejor dicho, de constituir propiedad sobre un buque. Dice el 807 del Código de Comercio. Para adquirir el buque por prescripción se requiere la posesión de 5 años con justo título y buena fe. O sea, si existe justo título, porque la buena fe siempre se presume, 5 años de posesión pacífica e ininterrumpida. Faltando el título traslativo de dominio, o sea, a falta de justo título, solo podrá adquirirse la propiedad del buque por la prescripción de 20 años. El capitán no puede adquirir por prescripción la propiedad del buque que gobierna a nombre de otro. Claro, si no todos los capitanes serían propietarios de buque, porque ellos están en continua posesión de ese buque, ¿verdad? Bien. La sucesión también es una forma de constitución de derecho de propiedad sobre el buque. Dice, en lo aplicable al libro quinto del Código Civil, pero específicamente deberá ser probada por el testimonio fehaciente del testamento. O sea, tenés que exhibir el testamento o las actas de adjudicación. ¿Y quién te da la acta de adjudicación? El juez. La construcción también es una forma de constituir dominio sobre el buque. Yo soy el armador. Yo compré el material, yo puse la mano de obra, eso es mío. Dice, la construcción del buque es otro medio de adquisición del cual estará sujeta para su matriculación a la inspección y normas de las sociedades calificadoras como Bureau Veritas o Lloyd's Register American Bureau o Shipping y otras. El propietario no podrá hacerlo navegar hasta que sea aprobado por los peritos que nombrara la autoridad competente, como lo dispone el Código de Comercio. O sea, si yo como armador adquiero los materiales, construyo el buque, ese buque es mío, es de mi propiedad. Pero para hacerlo navegar requiero primero que las calificadoras, como estas que cité, aprueben, certifiquen que eso puede navegar, eso que yo construí puede navegar. Bien. Después... Armador es el que explota comercialmente el buque, ¿verdad? O sea, el titular, o sea, es la persona física o jurídica titular del ejercicio de la navegación. Porque una cosa es el armador y otra cosa es el propietario. Sí, a veces se pueden reunir la condición de armador, de propietario y de fletador en la misma persona. Claro, yo mandé a construir el barco. Yo soy el propietario y yo lo doy en un contrato de fletamento, por ejemplo, ¿verdad? Se puede. O puede ser que vos construiste el buque, vos sos el armador, me lo alquilás a mí, ¿verdad? Yo soy en este caso, ¿te acuerdas que hablamos del contrato de locación? Sí. Bueno, y eventualmente para transportar algo que es de Juan Esteban, ¿verdad? Bien, ¿qué dice el Código de Organización Judicial? Las inscripciones de dominio de buques provenientes de construcción contendrán una transcripción del permiso expedido por la autoridad
Esa es la calificadora, en este caso el registro, la autoridad estatal, ¿verdad? Para el efecto, el informe del arqueador naval y cualquier otro documento que probare el origen de la propiedad. Ocurre algo similar con los aviones. Solamente para hacer una analogía, ¿verdad? No es que porque vos construiste un avión o compraste un avión ya lo podés pilotar. No, necesitas un certificado de aeronavegabilidad. Lo mismo ocurre con el buque. No es que porque lo compras ya lo puedes utilizar. Necesitas un certificado de navegación. Y eso te lo pide la autoridad, o sea, del registro de buque, ¿verdad? Bien, estamos viendo la forma de constituir propiedad sobre el buque, ¿verdad? Hablamos de la compraventa, ¿verdad? Hablamos de la sucesión, hablamos de la prescripción, ¿verdad? Hablamos de la venta judicial. Ahora vamos a hablar del apresamiento. ¿Qué es el apresamiento? Apoderarse de la propiedad naval enemiga o neutral en ciertos casos. El apresamiento del buque se da cuando el mismo conduce contrabando de guerra o es un caso de asistencia hostil o en caso de resistencia al derecho de visita o si existe una violación al bloqueo. Es una institución del derecho internacional con fueros en el Tribunal de Presas Marítimas de La Haya. ¿Te acuerdas los tribunales de La Haya? Este derecho comprende el capturar las mercaderías y el buque. Vamos a suponer que esa es una zona de guerra. Estoy inventando así, ¿verdad? Llevo al extremo. Es una zona de guerra y pasa un buque ahí. Bueno, existe un derecho de poder que es del bando enemigo. Existe el derecho de apresar ese buque, ¿verdad? Y todas las mercaderías. Esa es una forma de constituir propiedad también, el apresamiento. Por eso hablamos del buque enemigo. Después habla de la publicidad naval. Dice, la publicidad naval permite la protección a terceros al momento de adquirir el buque. Esto es muy importante. Tiene que estar inscrito en el registro. Ahí recién el acto adquiere publicidad y es oponible contra terceros. Por lo que da a conocer el estado de navegabilidad y su activo y pasivo. Y también determina al titular del dominio y al armador, ya que muchas veces el armador no es el titular del dominio para la determinación de responsabilidad. Entonces es muy importante la publicidad. Por eso la transmisión del derecho recién es válida cuando la escritura pública se registra en la sección 2 del registro de buques. Justamente de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? El registro general de buques. Dice, esto determina la ley 879/81 del Código de Organización Judicial. En el registro de buques se escribirán previo al registro en la Prefectura General de Puertos solamente los buques que tengan más de 6 toneladas en el registro bruto, o sea, como peso total. En este registro se anotarán la propiedad de los buques, previa inscripción en la Prefectura General de Puertos. Primero escribir en la Prefectura General y después escribir en el registro de buques. La constitución de hipotecas, su extinción, la locación y toda clase de derechos reales sobre los buques y los embargos judiciales y su levantamiento. O sea, por eso hablábamos de que cuando yo te transmito la propiedad de un buque, tengo que también entregarte una carta en donde te consigne cuáles son los créditos privilegiados, cuáles son las hipotecas que están constituidas sobre el buque. El buque tiene alguna especie de embargo, se está ejerciendo algún tipo de contrato de locación sobre el buque, entonces todo eso tiene que estar consignado en esa carta, ¿verdad? El comprador tiene que saber. Dice, las inscripciones de dominio de buque provenientes de construcción contendrán una transcripción del permiso expedido por la autoridad competente para el efecto, el informe del arqueador naval y cualquier otro documento que probare el origen de la propiedad. La hipoteca naval se podrá construir sobre toda clase de buques que tengan una capacidad mínima de 6 toneladas. O sea, ¿vos podés hipotecar un buque de menos de 6 toneladas? No. Mínimamente 6 toneladas. ¿Te acuerdas del derecho de Hangaria? Y el registro de embarcaciones de menos de 6 toneladas también es opcional. Es opcional. Y el Hangaria es requisar buque. Sí. Dice, es el derecho de requisición y destrucción de ciertos bienes considerados peligrosos en estado de guerra en territorio jurisdiccional del país en guerra.
Lo que se dispone es la devolución del valor e indemnización por el tiempo de uso de las mercaderías al país de origen. La requisa debe limitarse a los navíos y a sus materiales y no a la tripulación que debe ser reemplazada. O sea, el derecho de Angaria es, Paraguay está en guerra con Argentina y hay buques americanos acá. Bueno, Paraguay por una cuestión de Angaria, creo que es un convenio de eso. Paraguay puede requisar esos buques y usarlos. Tiene que pagarle, por supuesto, por el uso a Estados Unidos, a los propietarios americanos, ¿verdad? Pero tiene el derecho, en este caso, a utilizar el buque. Ese es el derecho de Angaria. Adquiriendo las características de una expropiación, dice acá. Sí, por eso tiene que indemnizar. Cuando vos expropias algo, tenés que pagar. Bien. Después dice embargo de buque. Me estoy yendo. Me estoy yendo bien. Sí. Embargo de buques. Dice importancia, concepto. Es el medio por el cual puede valerse el acreedor del capitán, armador o para obtener la seguridad del cobro de su crédito antes que el buque zarpe y se exponga a riesgos de navegación. Antes de que zarpe. Esto es importante. Concepto. Entonces, cuando hablamos del embargo, es un procedimiento previo a la venta del buque. Es una medida precautelar que se decreta judicialmente a pedido del acreedor en garantía del cobro de su crédito. Los efectos de todo embargo son la imposibilidad de que el propietario disponga del buque y la creación de una preferencia de cobro de su crédito ante la venta de dicho bien. Solo puede ser embargado en el puerto de su matrícula. Eso es importante. Exacto. Como no estás pagando, entonces ¿qué hace el acreedor? Te embarga para asegurarse de que pueda cobrar su crédito, ¿verdad? Siempre antes de que zarpe, porque siempre el embargo se ejerce en el puerto donde está matriculado ese buque. Cuando hablamos de la interdicción de navegar, dice, es la prohibición de que el buque deje el lugar en que se encuentra. Se le prohíbe moverse de ahí. Es una medida cautelar que impide la salida del mismo, asegurando el cobro del crédito, eliminando los riesgos de la navegación. Así lo establece el Tratado de Montevideo de 1940. Entonces, cuando hablamos de interdicción, de ahí no te moves, más o menos, ¿verdad? Es lo que le dicen al buque. La ley aplicable es la de ley del tribunal que las ejecuta, criterio que impera en casi todos los ordenamientos jurídicos. Bien, la ley que ejecuta el interdicto, por supuesto, ¿verdad? Disposiciones legales y normas generales de interpretación. Con respecto a las disposiciones legales y las normas generales, en primer lugar se aplican las leyes especiales y en su defecto las leyes del derecho común. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a aplicar el derecho marítimo, el Código de Comercio y por último vamos a aplicar el Código Civil. Porque las leyes especiales dan soluciones a conflictos específicos, a la naturaleza de los hechos y las relaciones jurídicas marítimas. O sea, mira el Código de Comercio, mira los convenios internacionales relativos a embargos de buques. Y por último, si no dice nada ahí, andate al Código Civil. Y dice el 869, ningún buque puede ser detenido ni embargado a no ser en el puerto de su matrícula por crédito que no fuera privilegiado. Aún en el puerto de su matrícula solo puede ser detenido y embargado en los casos en que los deudores tienen por las leyes generales la obligación de arraigar y después de haberse intentado las acciones competentes. El 870 del Código de Comercio dice, ningún buque cargado pronto para hacer viaje podrá ser embargado ni detenido. Esta es una ley especial, por ejemplo, ¿verdad? Por deudas de su dueño o armador, sea cual fuere la naturaleza y privilegio, a no ser que se hubiesen contraído para prestar y aprovisionar al buque para aquel viaje y no el anterior o anteriores. O sea, lo que te quiere decir nomás la regla es, si el buque ya está cargado y está para zarpar, no se lo puede embargar ni detener por deudas que tenga, o el dueño o el armador, salvo
que las deudas fueran contraídas justamente para poder aprovisionar y mover ese buque para ese viaje. Si la deuda fue contraída para comprar combustible, para aprovisionar ese buque para ese viaje, sí se le puede detener y sí se le puede embargar. Pero si las obligaciones contraídas no fueron para ese viaje, no. Esa es una regla importante. ¿Me seguís en ese? Dice, aún en tal caso, cesarán los efectos del embargo si cualquier interesado en la expedición diese fianza. ¿Qué es la fianza? Una garantía, ¿verdad? Bastante de que el buque regresará al puerto concluido, ya sea el viaje o que si no lo verificase por cualquier accidente, aunque fuese fortuito de fuerza mayor, pagará la deuda demandada en cuanto sea legítima. Con esto lo que nos deja ver un poquitito es que se establece una suerte de protección, ¿verdad? Si el buque está listo para zarpar, está todo aprovisionado, no lo puedes detener, no lo puedes embargar. A no ser que la deuda contraída fuera justamente para ese viaje en particular. Dice el 871, los buques extranjeros surtos, o sea que estén ya listos, en los puertos de la República no pueden ser detenidos ni embargados aunque se hallen sin carga por deudas que no hayan sido contraídas en el territorio de la República y en utilidad de los mismos buques o de su carga, o a parar en la República. A pagar en la República. Y en la misma línea, ¿verdad? En la misma línea dice, ¿verdad? Buques con matrícula extranjera no pueden ser detenidos ni embargados. Ahí te das cuenta cómo se armoniza el derecho internacional en materia de derecho marítimo. ¿Te das cuenta? Paraguay se adhiere a estas normas, a estos convenios, incorpora esos tratados por ley, ¿verdad? Que los vemos acá en el Código de Comercio, por ejemplo. Después dice el 872. Por las deudas particulares de un copartícipe en el buque, no puede ser este detenido, embargado ni ejecutado en su totalidad, sino que el procedimiento se contraerá a la porción que tenga el deudor, sin causar estorbo a la navegación, siempre que los demás copartícipes den fianza bastante, para que la parte que pueda corresponder al copartícipe acabada la expedición. En la misma línea, no podés detener ni embargar un buque por deudas. Y dice el último, el 873. Siempre que se haga embargo de un buque, se inventariarán detalladamente todos sus aparejos y pertrechos, caso que pertenezcan al propietario del buque. Eso es muy importante, porque no solamente el casco es considerado el buque, hablamos de todos sus aparejos, todo lo que sirva para su navegabilidad es parte del buque. Bien, después dice antecedentes históricos y fuentes de nuestras normas legales. Esto también está, ¿verdad? Sí, está. Lo más remoto de nuestra legislación marítima es el Código de Comercio de 1903, del cual solo se encuentra en vigencia el libro tercero de los derechos y obligaciones que resultan de la navegación. Si no contradice lo que dispone el Código de Navegación Fluvial y Marítimo, que es la ley 476/57. Este es el código que yo te quería decir la otra vez. El Código de Navegación Fluvial y Marítimo. El Código de Comercio tiene antecedentes, tiene como antecedentes los códigos portugueses, españoles y brasileños, los cuales a su vez tienen como antecedente el Código francés de 1807, que a su vez deriva del sistema de ordenanzas de Colbert de 1681. Esto en cuanto a los antecedentes. Distinción entre buques nacionales y extranjeros. Dice, buques nacionales. ¿Qué son los buques nacionales? Que tienen matrícula nuestra, ¿verdad? Paraguaya. Pueden ser embargados preventivamente en cualquier puerto de la República, o sea, cualquier puerto de Paraguay, por créditos privilegiados y en el puerto de domicilio o establecimiento particular del titular. Los embargos ajenos al buque deben reunir los requisitos que exige la ley común. O sea, vos podés embargar preventivamente, por supuesto, un buque, sí, siempre en su puerto de matrícula. Ahí lo podés embargar. Ahora, si el buque está aprovisionado y listo para salir, no. Cuando hablamos de buques extranjeros, dice, deben estar anclados en puerto paraguayo, deben estar anclados
en puerto paraguayo para ser embargados preventivamente en los siguientes casos. Por créditos privilegiados, que son los créditos hipotecarios, por deudas contraídas en el territorio nacional en utilidad del buque o de la carga, por deudas originadas en actividad del buque exigible ante los tribunales nacionales. Esos son los casos en los cuales vos podés, por supuesto, embargar preventivamente el buque. A ver, como decíamos, el embargo es una medida cautelar para proteger los intereses del acreedor. El único escenario donde no podés embargar es cuando el buque ya está listo como para zarpar, está aprovisionado como para salir. Ahí lo que no le podés embargar. A no ser que sean deudas originadas en la actividad del A buque. no ser que sean deudas originadas para ese viaje. Pero si no, no se puede. No se puede. Eso es importante que se tenga en cuenta. Distintas clases de créditos, dice, ¿verdad? El buque puede ser garantía por créditos de las siguientes clases. Claro, ¿vos sabés lo que cuesta mover un buque? Hija de mil. Cargar combustible nomás lo ya costado una porrotada de plata, ¿verdad? Y por eso hay tanta plata. Sí. ¿Cuánto gana un capitán? 50 millones por ganar. 70. Dice, el buque puede ser garantía por crédito de las siguientes clases. Comunes o ajenos a la explotación del buque. Claro, estos son créditos comunes a la explotación de un buque. Financiamiento de, qué sé yo, de combustible. Créditos sin suma líquida, o sea, con suma sin precisar exactamente. Créditos emergentes del abordaje y otros accidentes. Se dañó el buque, bueno, te dan un crédito para la reparación. Crédito emergente de asistencia, si está debidamente documentado. Crédito emergente del contrato de compra-venta. Crédito privilegiado por daños y perjuicios a la carga. Por daños y perjuicios causados por el buque, por reparaciones. Crédito por suministros, crédito emergente de sentencia. Todos estos tipos de créditos se pueden constituir sobre el buque. Por supuesto, después están los créditos privilegiados, ¿verdad? Créditos con garantía hipotecaria, etc. Cuando hablamos de inembargabilidad absoluta y relativa, vamos a ver qué dice. La inembargabilidad se da en forma absoluta sobre los buques afectados al Estado. O sea, buques que son propiedad del Estado, al servicio público. Sean militares o sean estos afectados al servicio del Estado. No sé, el cañonero Humaitá no se puede embargar, ¿verdad? Se da la inembargabilidad en forma relativa a los buques cargados y listos para zarpar, salvo que hubiesen contraído deudas por reparaciones o aprovisionamiento que sea para ese viaje. También es relativa en alta mar, en viaje y en los puertos de arribo. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Por un lado nos dice, no se puede embargar bajo ninguna circunstancia si es un buque que pertenece al Estado, ya sea militar o que esté para el servicio público. No se puede embargar bajo ninguna circunstancia. Y después dice, no se puede embargar en estas situaciones, por eso hablamos de inembargabilidad relativa. No se puede embargar los buques en estas situaciones, te dice, cuando el buque está cargado y listo para zarpar, salvo que esas deudas contraídas fuesen para ese viaje. Y también no se puede embargar el buque cuando ya está en alta mar o en viaje o en puerto de arribo. No se puede embargar. Eso es importante. Cuando llegó a destino, ya se puede. Pero mientras está en viaje en alta mar, no se puede. Cuando está aprovisionado a punto de salir, no se puede, salvo que la deuda sea contraída para ese viaje. A eso nos referimos cuando hablamos de la inembargabilidad relativa. Bien. Jurisdicción y competencia. ¿Verdad? La competencia pertenece al fuero civil y comercial. Se aplica la jurisdicción del Código de Comercio y del Código Procesal Civil. Claro, pues la jurisdicción pues, civil y comercial es una sola, se unificó. Esa no es la jurisdicción penal ni laboral, ni la jurisdicción civil y comercial. ¿Cuál es el procedimiento? El procesal civil es aplicable al procedimiento de embargo, siempre que no contraría alguna disposición especial de la legislación fluvial o marítima. Por eso decíamos que por un principio de especialidad se aplica primero la ley específica
en la ley marítima, el Código de Comercio. Subsidiariamente se aplica el Código Civil y el Procesal Civil, siempre que no vayan en contra de las leyes, ¿verdad?, especiales. El capitán del buque tiene personería jurídica suficiente para intervenir en el juicio en caso de no encontrarse el armador o el titular del dominio. Muy importante eso. Ese es el procedimiento. En general se utiliza lo establecido en el procesal civil, siempre que no contraríe las leyes especiales. Respecto del inventario, dice el 873 del Código de Comercio, siempre que se haga un embargo de un buque, se va a inventariar detalladamente todo lo que tiene el buque. Por eso hablamos del casco, los aparejos, los pertrechos, todo lo que pertenezca al buque, exacto. En la práctica no se hace el inventario, salvo en caso de prever que el propietario sustraiga algunos elementos que integran la universalidad del buque, ¿verdad? Me puedo referir a lanchas, canoas, el ancla. Todo esto pues son aparejos, ¿verdad?, de la quilla, ¿verdad? Son todos aparejos y pertrechos del buque. La fianza ya vimos también, ¿verdad? Dice la fianza es aceptada cesando los efectos del embargo. Claro, se va a embargar el buque y vengo yo como un copartícipe en ese flete, en ese viaje. Digo, no, yo dejo una fianza. Garantizo que vamos a volver para que se pueda hacer el viaje, por ejemplo. La fianza es aceptada cesando los efectos del embargo. Si cualquier interesado en la expedición la diese en garantía de que el buque regresará al puerto, aunque por caso fortuito no pudiese regresar, también se hace exigible la fianza. Entonces, Karen tiene un buque y bueno, viene un acreedor, le quiere ejecutar, le quiere embargar el buque. Yo digo, no, yo voy a transportar ahora granos en el buque de Karen. Yo dejo una fianza, garantizo que vamos a volver en 2 meses. Y si no vuelve porque se hundió el buque por un caso fortuito, se ejecuta la fianza. Respecto de los daños y perjuicios, dice, el acreedor solicitante del embargo, el acreedor pues, es el que tiene el derecho de cobro, ¿verdad?, debe antes proceder al embargo, dar fianza suficiente, dice, por los daños y perjuicios que causará a los armadores, tripulación y propietario por el tiempo que esté inmovilizado el buque. Ojo, esta es una cuestión muy importante. La caución no debe ser tan elevada para no privar de ese derecho al acreedor. O sea, claro, porque ¿qué ocurre? Hay que situarnos un poco en el contexto, ¿verdad? Vos, acreedor, vas a embargar un buque. Tenés el derecho a hacerlo, pero vas a ocasionar un perjuicio a terceras personas. Entonces lo que se te pide es que eventualmente una garantía, exactamente, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasó? Hay un ruidito acá. El internet. Sí. Espera aquí. No sé si... Mi internet parece que dejó de funcionar. No estás conectado a internet, dice. Sí, Dios. Espera un ratito. Un ratito. ¿A vos te anda el Meet? ¿Te anda? Sí. Ahí ya se ve. No, lo que estás proyectando no. Espérame que, perdón, no sé qué le pasó acá a mi computadora. Espérame que... Hola Rey, ¿cómo estás? Bien, mi rey, espérame que un ratito. No sé qué le pasó a mi computadora, dame un segundo. Ahí se ve lo que estoy proyectando. ¿Sí? Bien. Sí, ahí se ve. Bueno, Sí. vamos a seguir. Bueno, legislación comparada dice. Hay 2 legislaciones que se pueden comparar en cuestión de embargos. Por un lado está el sistema continental, que aplican Francia, Bélgica, Italia y Países Bajos, con las siguientes características. Esto es relativo al embargo.
Depende del criterio del tribunal hacer lugar o no al embargo. Hay embargo preventivo y ejecutivo. Se exige fianza al acreedor antes de proceder al embargo por el daño y perjuicio que podría causar la medida, y cualquier tipo de crédito puede dar lugar al embargo. Los buques afectados al servicio del Estado son inembargables, sean civiles, públicos o militares. Ese es el sistema que estábamos revisando nosotros luego, ¿verdad? El sistema continental. Después está el sistema anglosajón. El nuestro es el continental. Ahora vamos a ver el anglosajón. Seguido por Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, con las siguientes características. Si el monto del embargo es elevado, se eleva el pedido ante la división de almirantazgo de la Alta Corte de Justicia. Si el monto no es tan elevado, ante la Corte del Condado de la Costa. Dependiendo del monto, se eleva a una u otra jurisdicción. Se levanta el embargo una vez otorgada la fianza. Es raramente visto el otorgamiento del embargo al buque, ya que es muy común otorgar la fianza por la deuda. Si el deudor es inglés, no hay caución real. Este es el sistema anglosajón. Pero por supuesto, nosotros... ¿Eh? Sí, nosotros nos ceñimos... Convención de Bruselas de 1952. Dice... Unificó ciertas reglas sobre el embargo preventivo. Hay que decir que todas las convenciones se celebraron en Bruselas, ¿verdad? O la gran mayoría al menos. ¿Qué dice Bruselas sobre el embargo preventivo? El buque no podrá ser embargado sino en virtud de una orden judicial y crédito marino. Crédito marino, no un crédito común. Son créditos marinos el abordaje, la asistencia, salvamento, arriendo, avería, pérdidas o daños de mercancías, suministro, construcción, reparación, salarios del capitán y tripulación. Son todos esos créditos marinos. Embargo significa inmovilización del buque por orden judicial, competente para responder como garantía de un crédito. Solo puede embargarse el buque sobre el cual recaiga el derecho. El embargo puede levantarse con fianza suficiente. Eso es lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Salvo en caso de litigio de propiedad o hipoteca. Establece la competencia del tribunal donde se ha declarado el embargo. Siempre tenemos que decir que el embargo tiene que hacerse en el puerto de la República en donde está matriculado el buque. O si no, no se puede embargar. Eso es importante. Bien, con eso cerramos la lección 6. Quiero nomás resaltar estos puntos que me parecen importantes. De la primera página, así cortito. Porque me parece que son temas de examen esto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de modo de adquisición de propiedad, primero que nada de la propiedad del buque, decíamos que ¿quiénes pueden constituir dominio sobre un buque? Toda persona mayor de 18 años, que esté habilitada por el Código de Comercio. ¿Está bien? Eso como primera medida. Lo otro, los modos de adquisición del buque. Existen dos grandes formas de adquirir el buque, ¿verdad? Los medios comunes y los medios exclusivos. Los medios comunes ya sabemos, compra-venta, usucapión, sucesión, donación y permuta. Y cuando hablamos de medios exclusivos nos referimos a la adquisición naval. Y el buque se puede adquirir, o se puede constituir, mejor dicho, su propiedad sobre el buque mediante construcción, mediante abandono a los aseguradores y mediante apresamiento. Me parece esa parte así muy importante. Y también todo buque mayor a 6 toneladas, para que su transmisión de propiedad sea efectiva, debe hacerse por escritura pública. Y esta escritura pública debe constar en el registro de buques. En el registro de buques, ¿verdad? En el registro público de la propiedad es su sección exclusiva a buques, que es la sección 2. Para que pueda surtir sus efectos esa transmisión de dominio, ¿verdad? Si no, solamente es un contrato y surte efecto entre las partes. Me parece eso lo más importante así de esta unidad, ¿verdad? Y también lo relativo al embargo, que decíamos, ¿verdad? ¿Se puede embargar el buque? Sí, se puede embargar un buque siempre que haya una constitución, por ejemplo, de un crédito donde esté como garantía el buque. Pero para que el embargo pueda proceder, tiene que realizarse en el mismo puerto donde está matriculado, ¿verdad? ¿Se puede levantar el embargo? Sí, por una fianza, ¿verdad? Un interesado, un fiador puede levantar el embargo sobre un buque, ¿verdad?
¿En qué caso no se puede embargar el buque? Cuando el buque está afectado al uso del Estado, cuando es un buque militar, ¿verdad? ¿En qué casos también especialmente no se puede embargar un buque que es de propiedad privada? Cuando está cargado y listo para zarpar. O cuando está en alta mar. En esos casos no se puede tampoco embargar un buque, ¿verdad? En el primer caso que dijo Karen, cuando está listo para zarpar y está cargado, no se puede embargar, salvo que los gastos hayan sido para poder aprovisionar ese buque para ese viaje. Ahí sí se puede embargar. Y el embargo, el embargo del buque, dijiste que se puede levantar a través de una fianza. De una fianza, sí, exactamente. Bien, ahora pasamos a la unidad 6. Vamos a revisar el armamento. Dice, personas que intervienen en la explotación del buque. Como decíamos, el buque es ese medio o ese aparato que flota, ¿verdad? Que sirve para transportar personas, cosas o personas y cosas, que se maneja por el agua, ¿verdad? Que se conduce por el agua, ¿verdad? Ese es el buque. ¿Quiénes son las personas que intervienen en la explotación del buque? Por un lado está el personal terrestre y por otro lado está el personal embarcado. Cuando hablamos del personal terrestre, hablamos de los propietarios, hablamos de los agentes marítimos, de los armadores y empleados que cumplen con sus funciones en tierra. Entonces, yo soy propietario del buque, el agente marítimo, que es una especie de intermediario, y el armador, que es el constructor, o los empleados que están en tierra, todos son personales terrestres. El personal embarcado es el que presta servicio a bordo. El capitán está sobre el barco, el piloto y demás miembros de la tripulación, el contramaestre, toda esa gente, el marinero, son todo personal embarcado. Evolución histórica de la explotación naval, dice. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, en el derecho romano la figura de... ¿Te acuerdas del exercitor navis? No, la verdad. El exercitor era... ¿Te acuerdas que estaba el magister navis? Era una especie de... El exercitor pues era el armador. El que estaba por encima. El exercitor. Y el exercitor ponía al magister navis, que era una especie de esclavo, pero que capitaneaba el barco. En el derecho romano, dice, la figura de exercitor navis tenía características muy similares a la del armador moderno, ¿viste? Era el que construía el barco. Es decir, como persona responsable de la explotación comercial del buque. Esta figura jurídica fue superada en la Edad Media con la aparición de las organizaciones asociativas encargadas de la explotación marítima. Claro, hay empresas que se dedican al transporte, a intermediar en esa complicada tarea que es la logística. Una tarea fantástica, muy complicada la logística. Los adelantos técnicos por una parte y la difusión del seguro marítimo por otra desplazaron aquellas formas comunitarias de ejercicio de la navegación, abriéndose paso a la explotación por sociedades, culminando con el desarrollo de la propulsión a vapor y a combustión interna. Creación de hélices, utilización del hierro, medios inalámbricos de comunicación, organización de rutas, triangulación de posición, etc. Resultando independientemente que el encargado de la explotación fuese titular de dominio o no del buque. O sea, lo que estamos viendo nomás es que en la antigüedad la actividad comercial en general la ejercía el armador y él ponía al capitán, él le ponía al magister navis. Pero eso fue evolucionando porque ya no era una persona física. En la Edad Media aparecen las asociaciones. Nos empezamos a juntar y empezamos a poner plata todos para poder pagar una expedición. Entonces ahí es donde aparece esas asociaciones comunitarias, ¿verdad? Y con esto se consigue, por supuesto, mayor financiamiento, se pudo dotar de más tecnología a los buques, ya no eran de madera, pasaron a ser de hierro, ya no eran con qué sé yo, a vela, sino que era con máquinas de vapor o combustión interna, ¿verdad? Y bueno, todo esto fue creciendo, apareció la comunicación inalámbrica por telégrafo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se fue evolucionando la explotación naval a tal punto que hoy
todo el comercio se mueve por agua, ¿verdad? Acepciones del armamento. Dice, en algunos documentos medievales comienza a usarse el término armar, pero referido a los buques armados de corso. Corsa era Corsia, creo que una isla que está frente a Italia. Los corsos se le decía. Durante la guerra, debe señalarse que aún dentro del término militar, ese armador no difiere del exército navis romano. Medio iguales son. El armador, ¿no? Sí. Actualmente, armar un buque significa proveer de todo lo necesario para que pueda navegar. Eso significa el armador. Es el conjunto de operaciones efectuadas para limpiar, reparar, equipar y aprovisionar el buque. Entonces, él es el que prepara, aprovisiona, dota al buque de todo lo necesario para que se pueda mover. Él es el armador. Bien. Vamos a ver algunos conceptos. Acá lo que yo me acuerdo en esta clase yo estuve. Concepto de armador, ¿verdad? Que tiene varias acepciones, o sea, varias formas de armador ahí. Estado armador, propietario armador, armador no propietario. Son tres cosas diferentes. El armador es aquella persona física o jurídica que es titular del ejercicio de la navegación de un buque. Eso es lo primero. Armador es persona física o jurídica titular del ejercicio de la navegación de un buque. Vale decir, la que lo hace navegar por cuenta y riesgo propio. El que explota. El que explota comercialmente. El Código de Comercio, en el Código de Comercio, la propiedad de los buques mercantes puede recaer indistintamente en toda persona que por ley tenga capacidad para adquirir, pero la excepción ha de girar necesariamente bajo el nombre y responsabilidad directa del propietario, partícipe o armador que tenga cualidades requeridas para ejercer el comercio. Eso es muy importante. Yo me quedo con esto, ¿verdad? El armador es una persona física o jurídica que es el titular del ejercicio de la navegación de un buque. Él es personalmente responsable, por cuenta propia. Él asume el riesgo personalmente. Eso es muy importante. Y cuando hablamos de la responsabilidad, gira generalmente en torno a tres sujetos. El propietario, que es el que ejerce el dominio, el partícipe o el armador. Todos ellos son los responsables. Ahora, en particular, cuando hablamos del Estado armador, ¿quién es el Estado armador? El Estado y sus instituciones autárquicas pueden ser armadores. En nuestro país, el Estado intervenía en las explotaciones comercial marítimas por medio de los buques de la flota mercante del Estado. El proceso de privatización de la empresa fue iniciado en 1993 y actualmente se denomina Flota Mercante Paraguaya S.A. O sea, el Estado, hasta antes de 1993, organizaba, preparaba y aprovisionaba los buques para que transporte mercadería. Él ejercía esa función, porque consideraba el transporte por agua fundamental. Claro, todo lo que nosotros tenemos viene por agua. No tenemos mar, entonces todo viene por el río. Entonces es fundamental que el Estado maneje esa actividad. Ese es el Estado armador. El propietario armador ya es una persona posiblemente del derecho privado. Dice, es el titular del dominio del buque, que al mismo tiempo lo hace navegar. No es armador por ser propietario, sino por hacerlo navegar. Esto también es importante. No es propietario. Sí, no es armador por ser propietario. Claro, yo soy propietario del buque, pero yo no me encargo de aprovisionar ni acondicionar el buque para el viaje. Yo soy el propietario, hermano. Karen es la que se encarga de aprovisionar, de conseguir el combustible, de conseguir la gente, de organizar la ruta. Ella es la armadora, pero yo soy el propietario. Cuando hablamos de propietario armador, quiere decir, como yo soy el dueño, y aparte también de eso, yo aprovisiono, acondiciono, contrato a la gente, defino la ruta. Aparte de ser propietario, también soy armador. Y después está el armador no propietario, que es el caso que recién dijimos. Yo soy propietario, yo no hago nada. Yo le alquilo nomás a Karen. Y Karen es la armadora. Ella es la que aprovisiona, acondiciona todo. Dice armador no propietario. Es responsable de hacerlo navegar
pero no es titular del dominio del buque, propietario o armador. Son dos calidades que pueden o no darse en una misma persona, ya que son distintas sus funciones. Claro, el propietario que ejerce dominio, el armador que hace, organiza los viajes, se encarga de los viajes. Bien, ¿hasta ahí? Coparticipación naval, armador gerente. Dice, un buque puede ser con dominio de varias personas. Claro, el buque me tiene como propietario a mí, a Eduvigi, a vos, ¿verdad? Los tres somos propietarios del buque. Ahí, condominio. Y por partes indivisas, pudiéndose constituirse sobre el buque el condominio, adoptando algunas disposiciones societarias del derecho comercial, pero con ciertas características de las leyes especiales fluviales y marítimas llamadas coparticipación naval. En el Código de Comercio dice, determina en el artículo 876, cuando los copartícipes, o sea, Eduvigi, Karen y yo, que somos los propietarios, hacen uso común del buque, esa sociedad queda sometida a las reglas generales establecidas para las sociedades. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago gastos por el buque, yo como propietario número 1 de esa sociedad, y Karen y Eduvigi no pusieron nada, ellos tienen que poner después su parte. Yo les puedo reclamar a ellos su parte por el mantenimiento del buque, por ejemplo. Cada partícipe tiene que contribuir al equipo y armamento del buque en la porción de su parte, que queda especialmente obligada al pago. Si éste necesitara alguna reparación y conviniendo con ello, la mayoría tendrá que consentir a la minoría o renunciar a la parte que le corresponde a favor de los otros copartícipes, que tendrán que aceptarla mediante tasación o requerir venta del buque en subasta pública. La tasación se hará antes de realizar la reparación por peritos nombrados por ambas partes o de oficio por el juez. Los copartícipes tienen privilegios en el fletamento del buque a terceros en iguales condiciones que ellos. Eso es muy importante. Entonces, yo me quedo con esto, me parece lo más importante. Cuando hablamos de coparticipación, hablamos de más de un propietario, ya sea una persona física o jurídica, propietaria de un mismo buque. Porque el buque es una cosa indivisa, pues. Es un conjunto de cosas que no se puede dividir. Y si el armador gerente es la persona designada por mayoría de votos de Sí. los coparticipantes navales para desempeñarse como tal. Ahí está. Entonces, El que representa a la sociedad. sí, ahí todavía no llegué, ¿verdad? No está esa parte. Y cierro nomás este de coparticipación. Entonces, Eduvigi, Karen y yo somos igualmente propietarios de ese buque, ¿verdad? Por lo tanto, se crea una especie de sociedad. Y esa sociedad se rige por las reglas generales establecidas para las sociedades. Así que esa es una figura muy interesante. Lo que Karen decía de la figura del armador gerente es cuando existe más de un armador. Y vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Karen, Eduvigi y yo somos armadores del mismo buque. Bueno, designamos a Eduvigi como armador gerente. Él nos va a representar a los tres, ¿verdad? Ese es el armador gerente. No sé si querés leer esa parte de vuelta porque ese no está El acá. armador gerente es la persona designada por mayoría de votos de los copartícipes navales para desempeñarse como tal, representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad. Ahí está. Es requerida unanimidad de votos de los copartícipes para designar a otro armador gerente. Ok. Entonces son los copartícipes los que designan al armador gerente. Sí. No son los armadores. Son los copartícipes, los propietarios. Bien. Ahí me corrijo porque hay Los que ser. copartícipes. Sí, no son los. Sí. Ahí yo me equivoqué. Sí. O sea, vos propietaria, Eduvigi propietario y yo propietario, Sí. como copartícipes, le designamos a Juan Esteban A otro armador. como armador gerente. Sí. Así. Él nos va a representar a los tres. Capacidad del armador, función y atribuciones. Dice, respecto a la capacidad, es la misma que la requerida para ejercer el comercio. O sea, lo que implica la libre disponibilidad de los bienes y la inscripción en el registro de comercio. La correcta contaduría de los libros y siempre que no supere las 6.000 toneladas del buque.
Las atribuciones. El armador le corresponde hacer el nombramiento y ajuste del capitán, también el despedir al capitán. Claro, si te puede poner, te puede sacar. Las funciones. El armador pertenece exclusivamente, al armador pertenece exclusivamente a hacer todos los contratos relativos al buque, su equipo, administración, fletamento y viaje, obrando siempre en conformidad con el acuerdo de la mayoría o por su mandato. El armador no puede hacer asegurar el buque a no ser con la autorización expresa de todos los copartícipes. Sin embargo, está obligado a asegurar los gastos de reparación hechos durante el viaje. El armador no puede contratar ni admitir más carga que la que determina la matrícula, y de ocurrir algún perjuicio es responsable del mismo. Claro, si la matrícula, viste que la matrícula, para poder otorgártela, primero hay que inspeccionar ese buque. Y se determina según sus dimensiones cuánta capacidad puede cargar. Tiro un número. El buque puede cargar 10.000 toneladas. Y cargaste vos como armador 15.000. Bueno, si le pasa algo al buque, es tu responsabilidad. Está durmiendo. Responsabilidad naval. Dice, los hechos y actos jurídicos que se refieren específicamente a la explotación de un buque crean una configuración técnica y jurídica bien definida, de la que surge la responsabilidad naval. Esta puede definirse como la responsabilidad que recae ¿sobre quién? Sobre el armador y el propietario del buque por todas las obligaciones que afectan al buque y al flete. Eso es importante. O sea que la responsabilidad naval entonces recae sobre el armador y el propietario del buque. Sí, sobre ellos recae la responsabilidad naval. Y si hay copartícipes, por supuesto, si hay más de un propietario, sobre todo los copartícipes, ¿verdad? El alcance de la responsabilidad naval. Dice, la responsabilidad naval es directa cuando el hecho que genera fue producido por el principal. ¿Quién es el principal? El armador o propietario. Y es indirecta cuando proviene de los hechos del capitán y su tripulación. La responsabilidad naval puede limitarse por el abandono solo cuando es indirecta. A ver, ¿a qué se refiere la responsabilidad directa? ¿Verdad? Que ellos asumen, por supuesto, la responsabilidad, ¿verdad? Por hechos de ellos, o ellos están como frente, por decirlo, ante los hechos que ocurran respecto del buque o los daños que ocasiona el buque. Ellos asumen. Cuando dice que es indirecta, se refiere a que la responsabilidad es por el hecho de otras personas. El capitán hizo una mala maniobra y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, eso no incurre en responsabilidad del capitán. Esa responsabilidad la asume indirectamente, aunque ellos no lo hayan hecho, el propietario o el armador. A eso se refiere cuando habla de responsabilidad indirecta. Bien. Y acá justamente dice, responsabilidad del armador por hecho propio, o sea, por lo que él haya hecho. Legal por incumplimiento de las disposiciones legales como las impositivas, ¿verdad? No pagó los impuestos. Contractual por incumplimiento del contrato. Cuasi contractual por ratificación de una gestión realizada sin conocimiento del tercero. Delictual por perjuicios causados como consecuencia del estado de innavegabilidad del buque al inicio del viaje, porque él puede ser responsable de aprovisionar y preparar el buque. Cuasi delictual de los perjuicios ocasionados por negligencia, imprudencia o falta de diligencia. En estos casos, el armador responde por sus hechos propios. De vuelta, él es el que prepara, aprovisiona. Él es el encargado de hacer mover ese buque. Por eso decimos, ¿verdad?, que todo lo que está dentro de su esfera de responsabilidad son parte de los hechos propios que él realiza. Después dice, responsabilidad del armador propietario por actos y hechos del capitán y la tripulación. Esa es la responsabilidad indirecta. Yo soy propietario y a la vez soy armador. ¿Me soy responsable por lo que el capitán y la tripulación hagan? Sí. Indirectamente sí. Los dueños o partícipes del buque responden por las deudas originadas por el capitán del buque para la reparación, habilitación y aprovisionamiento, sin poder eludir esta responsabilidad.
También responden por los daños originados por el capitán a los terceros en la guarda y conservación de los efectos que recibió a bordo, recibió mercadería. No responden, ojo, esto también ha de ser una cuestión de examen. No responden por los ilícitos que puedan ocasionar la tripulación y el capitán. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es personal. No existe la responsabilidad penal por hecho de otro. Uno es personalmente responsable por hechos delictivos. También son responsables por los cuasi contratos que puedan subrogar el capitán sin noticia de ellos, ¿verdad? Cuando hablamos de cuasi contratos nos referimos a que se hicieron gastos de un tercero para el mantenimiento del buque, ¿verdad? Eventualmente, bueno, ese es un cuasi contrato. Si bien no hay, claro, el salvamento. Si bien no hay acuerdo de una de las partes, hay un beneficio para esta y por lo tanto hay una obligación. Pero no hay un contrato previo. No hay un contrato, por eso hablamos de cuasi. La responsabilidad indirecta es la que recae sobre el armador por los hechos del capitán o de la tripulación, pudiéndose dividir en contractual, dice, por los contratos celebrados por el capitán. Claro, no es que el capitán va a responder, no, responde el armador propietario. Cuasi contractual, lo mismo, ¿verdad? Por los actos realizados sin contrato previo, pero necesarios para el beneficio del buque. Delictual por los delitos cometidos por el capitán o la tripulación, como contrabando, robo de equipaje, piratería. Cuasi delictual por accidentes ocurridos por maniobras del buque o faltas cometidas por negligencia o impericia. Bien, con eso vemos la parte de la responsabilidad del armador propietario, ¿no?, por los hechos del capitán y la tripulación. O sea, en general podemos decir que el armador y el capitán son responsables directamente por hechos de ellos y también por los hechos del capitán y la tripulación. Salvo los delitos, ahí en los delitos personales sí ellos son responsables. O sea, con eso quiero decir, ¿verdad? De que si el capitán le mata a un marinero a bordo, no es responsabilidad del armador eso es responsabilidad del capitán, ¿verdad? Bien, responsabilidad en la coparticipación naval. Dice, cuando hablamos de coparticipación, cuando hay más de un propietario, cada uno de los copartícipes es civilmente responsable en porción de su parte por las deudas y obligaciones que se contraen, mejor dicho, en beneficio del buque por el capitán. Pero no responden por los actos ilícitos o fraudulentos de los armadores, aunque tuviesen el consentimiento del capitán. La responsabilidad es proporcional. O sea, los copartícipes son responsables, sí, por supuesto, proporcionalmente, siempre y cuando las responsabilidades sean derivadas de hechos lícitos. Cuando hablamos de un ilícito o un hecho fraudulento, que por supuesto es ilícito, en ese caso responden las mismas personas, ¿verdad? Porque las responsabilidades ilícitas o por hechos penales son personales. La responsabilidad del propietario no armador. O sea, yo soy dueño, pero yo no organizo el viaje. La responsabilidad está determinada por quien explota el buque, o sea, por el armador. Hay ciertas responsabilidades que tiene el propietario en el caso de la locación del mismo. Son responsabilidades contractuales. O sea, yo como propietario del buque, si lo voy a dar en locación, por supuesto, tiene que estar en condiciones, etcétera, ¿verdad? Para poder otorgarlo en locación. Pero esa es una responsabilidad propia de un contrato de locación luego, ¿verdad? Pero más de eso no, porque yo soy simplemente un propietario, no soy un armador. Y después hablamos de la responsabilidad del armador no propietario. Dice, la responsabilidad está determinada por quien explota el buque. Es lo que es responsable. Hay ciertas responsabilidades que tiene el propietario en el caso de locación del mismo. Son responsabilidades contractuales. Yo le agregaría acá que realmente acá el principal responsable es el armador. Realmente. Acá en el libro dice lo del armador no propietario. Sí. El Código de Comercio consagra la responsabilidad en función de la explotación y suponiendo que el capitán y los tripulantes son dependientes del explotador del buque, armador, este por tanto es responsable por los hechos del capitán y su tripulación. Responsabilidad naval indirecta. Sí, me parece que esa es
ese es el más responsable de todo. Por supuesto que el propietario no armador también es responsable, pero más que nada por los vínculos contractuales de locación sobre el buque. Y cuando son hechos propios de responsabilidad naval directa. Naval directa, exacto. Bien, con eso cerramos la unidad 6. Hicimos todos los puntos, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a la unidad 7. Unidad El 6. buque todavía. Unidad 7, sí. Ahora recién vamos a terminar el buque. Y Pucula buque será. Sí. Bueno, dice el buque. Limitación de la responsabilidad por el armador. Fortuna de mar y fortuna de tierra. Dice, es un principio por el cual se separan los patrimonios. Los que se afectan para el viaje del buque conforman la fortuna del mar. Y el resto del patrimonio lo conforma la fortuna de tierra. La función responde a la limitación de la responsabilidad. La fortuna del mar es el patrimonio afectado a la responsabilidad marítima por los hechos de la expedición. El abandono del buque es una forma de limitar la responsabilidad, teniendo como límite la responsabilidad del valor de venta del buque conjuntamente con el flete y los valores percibidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo contraje un crédito naval, ese crédito naval no puede afectar a mi patrimonio en tierra. Ese crédito naval o el impago de ese crédito naval, ya sea por aprovisionamiento, por el flete, por el fletamento, por lo que sea, por las reparaciones, afectan al buque, no afectan a mi casa que tengo en tierra. A eso se refiere. Sí, claro, el patrimonio del mar es afectado por los gastos o los créditos que no fueran cubiertos como consecuencia de la expedición, ¿verdad? Es una limitación de la afectación del patrimonio. Por eso dice, el abandono del buque es una forma de limitar la responsabilidad. O sea, ya no puedo pagar las deudas de ese buque, ¿qué hago? Lo abandono. ¿Para qué? Para que eso no afecte a mi patrimonio en tierra. Teniendo como límite la responsabilidad el valor de venta del buque, conjuntamente con el flete y los valores percibidos. Bien. O sea, el abandono podemos decir entonces que es el medio que tiene el propietario de un buque para limitar su responsabilidad naval. Y sí, yo ya tengo demasiadas deudas como producto de la actividad marítima. Entonces entrego el buque, que eso pague todas las deudas. Más o menos esa un poco es la figura, ¿verdad? Artículo 880 del Código de Comercio dice, el artículo expresa que la responsabilidad del propietario del buque por los hechos del capitán en todo lo relativo al buque o a su expedición cesa en todos los casos de abandono del mismo. O sea, cuando él abandona, la responsabilidad del propietario cesa, con todas sus pertenencias y los fletes ganados. La responsabilidad a que se refieren los artículos anteriores cesa en todos los casos por el abandono del buque con todas sus pertenencias y los fletes ganados o que deban percibirse en el viaje a que se refieren los hechos del capitán. El abandono deberá hacerse constar por medio de instrumento público. No, o sea, no es que el abandono es dejar nomás tirado ahí, no. Se hace por instrumento público. Cada partícipe quedará exonerado de su responsabilidad por el abandono de su parte en la forma expresada. Si el propietario o alguno de los partícipes ha hecho asegurar su interés en el buque o en su flete, su acción contra el asegurador no se entenderá comprendida en el abandono. Yo me quedo con esto, ¿verdad? Los bienes afectados eventualmente como producto de créditos navales o marítimos afectan al buque, no afectan a bienes que estén en tierra. Me quedo con eso. Valores que comprende el abandono. En el abandono se comprenden todos los elementos que componen la universalidad del buque. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, verdad? También los activos que deban percibirse por motivo del viaje, contribuciones de averías gruesas, indemnizaciones provenientes de abordaje, salario de asistencia y salvamento. Todo lo que es de agua, todos los gastos que emergen del agua. Todos los fletes ganados. Todo, completito. Buques, Todo lo que sea relativo a esa actividad.
¿Quiénes pueden realizarlo? En primer lugar, ¿quién puede realizar el abandono del buque por escritura pública? El propietario del buque. Aunque en él no coincida la figura armador. Claro, puede ser propietario no armador, igual le puede ejercer el abandono. En caso de copropiedad, o sea, de esa coparticipación, cada copropietario puede abandonar su parte proporcional, salvo que sea capitán. En caso de ser armador gerente, no tiene responsabilidad directa. Resumiendo, no pueden hacer abandono del buque el propietario o copartícipe capitán, el capitán si está encargado de la administración de actividades mercantiles. Ellos no pueden hacer, en este caso, abandono del buque. Cuando hablamos de propietario o copartícipe capitán, me refiero a que si yo soy propietario y capitán, no puedo hacer abandono, ¿verdad? Si soy solo propietario, sí. Y si hay copropiedad, tengo que abandonar mi parte proporcional, salvo que sea capitán. Bien, requisitos. Procede únicamente para el caso en que se trate de obligaciones emergentes. Esto es lo más importante. Procede únicamente el abandono para el caso de que se trate de obligaciones emergentes de hechos o actos del capitán o miembros de la tripulación que hayan dado lugar al nacimiento de obligaciones no ratificadas por el propietario, no por actos u omisiones del propietario. Dice el Código de Comercio, el asegurado puede hacer abandono de las cosas aseguradas, dejándolas por cuenta de los aseguradores y exigir de estos las cantidades que aseguraron sobre ellas. En los casos de apresamiento, ¿te acuerdas del apresamiento cuando hay, por ejemplo, una especie de... Este es que hablamos de la guerra, eso, ¿verdad? Apresamiento. Entonces ahí la compañía de seguros me tiene que... Yo hago abandono por escritura pública y la compañía de seguro me tiene que pagar. Naufragio, se hundió, mismo escenario. Rotura o varamiento del buque en lo que lo inhabilite a navegar. Embargo o detención por orden del gobierno propio o extranjero. Imposibilidad de que las cosas aseguradas lleguen a su destino. Pérdida total de las cosas aseguradas. Deterioración, que se dice, que disminuya su valor hasta las 3/4 partes de su totalidad. O sea, un daño de un 75% ya es pérdida total. Entonces, estos son los motivos por los cuales el propietario, el asegurado en este caso, puede exigir, previo abandono, que la compañía le pague la suma asegurada. Lo mismo pasa con tu auto, ¿verdad? Pongo nomás por analogía para acercar el ejemplo, ¿verdad? Si me roban mi auto, ¿qué hace la compañía? Me paga el valor de la suma asegurada a mi vehículo. Lo mismo ocurre con el apresamiento. Si se apresa un buque que es de mi propiedad, que estaba asegurado, ¿qué ejerzo yo? El abandono por escritura pública a favor del asegurador y él me tiene que pagar la suma asegurada. Lo mismo ocurre si se hunde. Se hunde el barquito que es de mi propiedad. ¿Qué hago yo? Abandono a favor del asegurador. ¿Y qué hace el asegurador? Me paga la suma asegurada porque se hundió, ¿verdad? Esa un poco es la figura del abandono a favor del asegurador, ¿verdad? Todos los demás daños se reputan avería y se soportarán por quien corresponda según los términos que se hayan contratado en el seguro. Claro, no todos los daños del buque son totales. Hay averías que son particulares, se rompió el vidrio, se descompuso tal máquina. Bueno, esas son averías parciales, ¿verdad? Eso, por supuesto, las aseguradoras reparan, ¿verdad? Pero ¿cuál es el término que utilizaron? Cuando la deterioración supera el 75%, ya es pérdida total. Se dice deterioración, sustantivo femenino. Deterioro se usa porque es sustantivo masculino, pero las dos formas son aceptables. Bueno, dice el artículo 1233 del Código de Comercio. El abandono en los casos expresados en el artículo precedente debe hacerse judicialmente dentro de los términos establecidos en el 1235. No es admisible el abandono por causa de innavegabilidad si el buque, siendo debidamente reparado, puede ser puesto en estado de continuar viaje hasta el lugar de su destino, a no ser que de los presupuestos que judicialmente se levantasen resultaren los costos de la reparación
subirían a más de 3/4 del valor de que se aseguró el buque. O sea, lo que te quiere decir nomás el primer artículo es que primero que nada el abandono se hace eh, por vía judicial, ¿verdad? Lo primero que nada. Lo segundo, si el buque puede navegar y está en condiciones de navegar, no es admisible el abandono para poder cobrar la suma asegurada. Porque ¿qué se requería? ¿Verdad? De la deterioración o de la innavegabilidad del buque para poder navegar. Si eso está en condiciones de navegar, no podés reclamarle a la aseguradora que te pague, ¿verdad? La suma asegurada. O si la reparación va a costar más del 75% del buque, ahí sí podés reclamarle, ¿verdad? Lo mismo que un choque. Si yo reviento mi auto contra la pared y la reparación sale 30 millones y mi auto cuesta 35, no vale la pena reparar. Que me paguen más toda la suma asegurada. A eso se refiere la última parte del 1234. Después dice 1235, si el buque ha encallado, o sea, se trancó ahí en el fondo marino, o a los efectos han sido apresados o embargados, el abandono puede hacerse inmediatamente cuando los aseguradores rehúsen o descuiden hacer al asegurado los adelantos necesarios para atender los gastos de salvamento o de reclamación. En caso de contestación, esa suma será determinada por el juez. Debe ser pagada por el asegurador, aun en el caso de que los gastos unidos al importe del daño que tiene que indemnizar excedan la suma sobre que se contrajo en el seguro. Bueno, acá son cuestiones ya así muy rebuscadas, muy respecto ya del valor de la indemnización, ¿verdad? No voy a entrar ahí porque ya es tarde y me parece una cuestión así muy específica ya. Perdón. Después dice, el asegurador puede hacer abandono y exigir pago de los objetos. El asegurado que es la persona que asegura el buque, puede hacer abandono y exigir el pago de los objetos asegurados sin necesidad de probar su pérdida. Si pasados 6 meses contados desde la salida del buque en los viajes para cualquier puerto de América Meridional o un año para cualquier puerto del mundo, no se hubiese recibido noticia alguna del buque. Claro, desapareció el buque, ¿verdad? En 6 meses para América Meridional o en un año para el resto del mundo, bueno, le reclama al seguro, ¿no?, de que le pague. Si resultase que el buque no se había perdido o se probare que la pérdida tuvo lugar después de concluido el plazo estipulado para los riesgos, el asegurado tendrá que devolver las cantidades que hubiese percibido. Ojo con esto. El 1237 dice, en los casos de apresamiento o embargo de alguna potencia, de una potencia se refiere a algún estado, ¿verdad?, que está, por ejemplo, en guerra. Podrá hacerse el abandono 6 meses después del apresamiento del embargo si durase más tiempo. Después dice el 1238, cuando los efectos deteriorados o los buques declarados innavegables son vendidos en el viaje, puede el asegurado hacer abandono de sus derechos al asegurador si a pesar de sus diligencias no puede recibir el precio de los objetos asegurados en los plazos designados en el artículo 1236. Esos plazos empiezan a correr desde el día en que se recibió la noticia del desastre. Se tendrá por recibida la noticia desde que se haga notoria entre los comerciantes de la residencia del asegurado o se le pruebe por cualquier medio legítimo que recibió aviso del suceso por medio del capitán, el consignatario o cualquier otro corresponsal. Estas son cuestiones así muy puras, muy técnicas del manejo de los siniestros, de los buques, ¿verdad? No voy a entrar acá porque es súper argel. Sí, en esto sí me parece un poco más genérico. Forma de abandono y procedimiento judicial. Dice, el abandono se hace en especie, no en efectivo, por escritura pública. Es un acto unilateral el abandono, que debe solemnizarse para conocimiento de los acreedores. Por eso se hace por escritura pública.
opera de pleno derecho una vez notificados los acreedores, haciendo al escribano un telegrama colacionado y en caso de hacerse en forma judicial por medio del ujier notificador del juzgado. Los acreedores pueden objetar el abandono necesitando en este caso la sentencia judicial que pronuncie su validez. Ok, ese es el procedimiento para para avanzar con el abandono. Se hace por escritura pública, eso es muy importante. Y si es por vía judicial, lo notifica el ujier. Si es por vía privada, por un escribano, lo hace el escribano por telegrama colacionado. Dice, el asegurado, otra vez vamos al ámbito del seguro, en ningún caso está obligado a hacer abandono. No será admitido el que haga vencidos los plazos señalados en el artículo precedente. Ese que hablaba de los 6 meses y qué sé yo, ¿verdad? Dice, el abandono solo es admisible por pérdidas ocurridas después de comenzado el viaje, no antes. El abandono no puede, sin consentimiento del asegurador, ser parcial ni condicional, sino que debe comprender todos los efectos contenidos en la póliza. Sin embargo, si en la misma póliza se hubiese asegurado el buque y cargamento, determinándose el valor de cada objeto, puede tener lugar el abandono de cada uno de los dos separadamente. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces en la misma póliza donde se asegura el casco del buque con sus aparejos, se puede asegurar también la mercadería. Si el buque o efectos no han sido asegurados por su valor íntegro, de modo que el asegurado haya corrido en parte los riesgos, el abandono se extiende hasta la suma concurrente de lo asegurado, en porción a lo que dejó de asegurarse. O sea, si el buque con sus aparejos y con la mercadería vale 100 millones de dólares, pero yo lo aseguré por 50 millones de dólares, entonces la compañía, ¿hasta qué monto me va a responder? En la proporción de lo que fue asegurado. No, te va a pagar 25. ¿Por qué? Porque te paga en proporción a lo que aseguraste. Vos aseguraste en proporción del 50% más de lo que realmente vale. Por consiguiente te va a pagar el 50% del valor del año. Esa es la forma de prorratear la indemnización. Bien. Perdón. Y ahí habla otra vez de los puntos y el código. Sí. Dice, en caso de innavegabilidad del buque, puede el asegurado hacer abandono si el capitán, cargadores o personas que lo representan no pudieran fletar otro buque para transportar la carga a su destino dentro de 60 días contados después de declarada la innavegabilidad. Dice después el Código de Comercio, se admite el abandono cuando en los casos de apresamiento, dice, constare que el buque fue represado antes de intimado el abandono, a no ser que los daños sufridos por el apresamiento y los gastos y premios de la represa o salvamento alcanzasen 3/4 a lo menos del valor asegurado, o si, por consecuencia del represamiento, los efectos asegurados hubiesen pasado a dominio de tercero. Realmente no quiero entrar ahí porque son demasiados cálculos que debe hacer, ¿verdad? Se comprende en el abandono del buque el flete de los efectos que se salven, aun cuando se haya pagado con anticipación, y se considerará como pertenencia de los aseguradores, salvo la preferencia que pueda, dice, competir sobre ellos a los individuos de la tripulación por los sueldos vencidos en el viaje y a otros cualesquiera acreedores privilegiados. Esto está relacionado con lo que dijimos hoy en la clase de laboral. Primero se paga el salario y después a los otros acreedores, sean privilegiados o no. Me voy a saltar toda esta parte. Sí, porque ahí habla todo de los Sí. efectos y ya están en el... Acá sí. Efectos. Dice, respecto al propietario,
es limitar su responsabilidad quedando libre de toda obligación. O sea, ese es el efecto del abandono. Dejar que el buque, abandonado por escritura pública, pague todas las deudas que quedaron. En cuanto a los acreedores, les otorga un mandato por el cual pueden proceder a la venta y pagarse de los créditos correspondientes. En caso de existir un remanente, debe ser entregado al deudor, quien sigue siendo el propietario hasta el momento de la venta. Los acreedores no podrán solicitar al juez la adjudicación del buque para explotarlo si no hay previa venta judicial. Me parece esto lo más importante, ¿verdad? Si yo como propietario contraje deudas, distintos tipos de crédito, y no los pude honrar, los salarios, todo completito, ¿verdad? El aprovisionamiento. Entonces, ¿qué hago? Ejerzo el abandono por escritura pública para que todos los acreedores, para que todas las personas a las que les debo en función a esa actividad naval puedan vender el buque y cobrar su plata. Esa es la figura del abandono. Oportunidad en que debe efectuarse, dice. El Código Civil no expresa nada al respecto. Puede hacerse hecha en cualquier etapa de la causa. Eso respecto del abandono. O sea que puede hacer en cualquier etapa de la causa o puedes ejercer el abandono. Desvalorización del buque. El abandono del buque implica la entrega del mismo en el estado en que se encuentre. Si el buque continúa su viaje antes de verificarse el abandono, puede sufrir daños o deteriorarse, disminuyendo así su valor. Por esto es que si se continúa con el viaje al entregar el buque en abandono, se debe pagar en efectivo la diferencia entre el valor inicial y el valor actual. Claro, porque generalmente lo que determina el valor de un buque son sus horas de uso, ¿verdad? Y si hay un valor, una diferencia de valor, se paga en efectivo, la diferencia. La renuncia. El derecho de abandonar el buque puede ser renunciado, dice el propietario, ante los acreedores en forma expresa, ante la intimación judicial de ellos, antes o después del nacimiento de la obligación que podría dar lugar al abandono, o en forma tácita, que resulta de los actos del propietario que demuestra su interés en cumplir obligaciones, o por la falta de respuesta ante la intimación judicial, la cual es considerada como abandono. O sea, yo puedo renunciar al abandono, sí. Yo puedo ejercer el abandono, pero puedo renunciar también a ese abandono, ¿verdad? ¿Cómo? Pagando las deudas que tengo. Con lo cual demuestro mi voluntad de cumplir mis obligaciones, por tanto no procede el abandono, ¿verdad? Compensación. Se admite que se debe compensar en efectivo la desvalorización que origina un viaje posterior al plazo en que no se hizo abandono. Claro, cada viaje en teoría deteriora el valor disminuye el valor del buque. La compensación se da cuando las dos partes interesadas son acreedores y deudores entre sí. La compensación queda hecha al cancelarse la deuda menor entre ambas partes y el saldo de la deuda mayor configura al deudor debiendo, dice, reunir todas las características que impone el Código Civil. Deben ser líquidas, vencidas y exigibles. Ambas deudas para poder compensarse. Si el propietario hace el abandono del buque y tiene un crédito con alguno de los acreedores, se operará la compensación y el acreedor recibirá únicamente el saldo de descontar el crédito del propietario sobre la deuda del acreedor. O sea, si eventualmente yo soy propietario y tengo deudas con Karen y Karen es armador y tiene deudas conmigo, pues bien, se compensan esas deudas siempre que sean deudas líquidas, vencidas y exigibles. Y por supuesto, si mi deuda era mayor que la deuda que Karen tenía conmigo, yo le sigo debiendo a Karen ese saldo, ¿verdad? Ese remanente. Después dice conflicto entre acreedores. Dice, hay dos clases de acreedores. Los abandonatarios, que son los privilegiados, y los no abandonatarios. Los abandonatarios tienen derecho de crédito privilegiado. Cobran primero y sobre la fortuna marítima, o sea, los créditos hipotecarios, por ejemplo. Esto genera un conflicto sobre los abandonatarios,
esto genera un conflicto sobre los no abandonatarios, los cuales cobrarán sobre el resto si lo hubiese. Por lo tanto, para evitar el conflicto, cobran los abandonatarios primero y el resto se divide proporcionalmente entre los no abandonatarios. Carecen de derechos sobre la fortuna de tierra del propietario. Claro, esto quiere decir que si habían créditos privilegiados como créditos hipotecarios sobre el buque, primero cobran los acreedores abandonatarios, los que tienen esos créditos privilegiados, y luego los créditos no privilegiados. Bueno, eso es importante. Coexistencia en el abandono. Coexistencia con el abandono a los aseguradores. Dice, mediante el abandono a los aseguradores, el propietario transfiere el derecho de propiedad del buque a la aseguradora. Eso es lo que decíamos hace rato. Pasa algo igual cuando tu auto se funde, cuando tu auto se roba. ¿Qué haces? Le transferís la propiedad de tu auto a la compañía. ¿Para qué? Para que la compañía te pague la suma asegurada. Para que te pague el siniestro. El siniestro cuando es total. Con la finalidad de cobrar la indemnización pactada con el seguro. Esto se da en caso de naufragios, innavegabilidad, varadura, apresamiento, etc. Al recibir el derecho de propiedad, las aseguradoras descuentan las deudas del buque que tenía con los acreedores y posteriormente pasa a liquidar el saldo con el asegurado. Esto es muy importante. Entonces, yo tengo asegurado mi buque en Seguridad Seguros. Yo soy armador propietario o propietario armador. Y tenía créditos que tenía que pagar como producto de la actividad. ¿Verdad? Eran créditos marítimos. Se naufraga mi buque, se hunde. ¿Qué hago yo? Le cedo los derechos a la compañía de seguros por escritura pública. ¿Y qué hace la compañía? Ve si hay créditos pendientes de pago. Paga todos esos créditos que yo tenía porque ellos adquirieron la propiedad, pues. Como ellos adquieren la propiedad, son responsables de pagar los créditos. Entonces pagan todos los créditos y el resto me dan a mí. Sí. Convenio. Y este último punto vamos a hacer hoy. Dice, convenciones internacionales sobre el tema. Fue un intento, cuando hablamos de Bruselas, 1924, 1957, Londres, 1976 y Hamburgo, 1978. Fue un intento de unificar ciertas normas fundamentales del derecho marítimo, dice, limitando el valor del buque y sus accesorios a las deudas del propietario armador por las obligaciones contraídas por el capitán y por los hechos de la tripulación, permitiendo el abandono en dinero y no en especie. Dice, Estados Unidos y Reino Unido no adhirieron a la convención. O sea, esta figura del abandono lo que intentó fue adquirir un carácter más global para que todos los estados puedan operar esta figura del abandono, ¿verdad? Paraguay, todos los países. Bueno, la mayoría se adhirió, salvo Estados Unidos y no Reino Unido. Ellos no se adhirieron a esto, ¿no? A estas convenciones. Bueno, con eso terminamos la unidad 7. Vamos a llegar hasta acá. ¿Me parece? 3 unidades.